Hace 4 meses lancé una nueva agencia que en solo 30 días he conseguido escalar a más de 100.000 euros al mes con un margen de beneficio de más del 80% para demostrar que no es suerte. Sé que puede llegar a sonar poco creíble y es por eso mismo que ahora en pantalla tendrás capturas de pagos que hemos recibido por esa oferta, los embudos que hemos estado usando y muchas otras cosas más que validan que esta agencia es real. Y no solo eso, sino que lo mejor de todo es que en este vídeo te voy a explicar de la A a la Z exactamente todo lo que hicimos para crear y escalar esta agencia en tan poco tiempo. Que son exactamente los principios que tienes que aplicar en tu agencia independientemente de lo que vendas para escalar a más de 100.000 euros al mes en tiempo récord. Como te dije, esta agencia la lancé hace unos meses. Justamente estaba en un punto en el que salí de escalar mi primera agencia a más de 100.000 euros al mes, di como con una especie de fórmula y traté de replicar esto en una nueva agencia y además esto se juntó con una oportunidad que vi en un servicio que me pareció increíble, que es en base al que creé la agencia, que ahora te voy a decir cuál es, y fue ahí que me lancé a crear esta nueva agencia y escalarla. Básicamente hice todo lo que sabía que tenía que hacer porque lo validé en mi primera agencia y evité errores que cometí a la hora de escalar también esta primera agencia. Y es por eso que conseguí escalar tan rápido. El objetivo con esta agencia era muy sencillo: escalarla lo antes posible a 100.000 euros al mes y tratar de mantener el máximo margen posible y la infraestructura más limpia y pequeña posible, que al final eso es lo que hace que el margen sea alto. Antes de pasar con el servicio que decidí ofrecer en esta agencia, vamos con el modelo. Dentro de las agencias tenemos muchos diferentes modelos. Tenemos un modelo, por ejemplo, a variable. Este es un modelo que se usa mucho en agencias de lanzamientos, donde cobran un porcentaje de la facturación que generan en esos lanzamientos. Incluso en cualquier otro servicio también puedes ir a variable. Puedo dar un servicio de ads, puedo dar muchos diferentes otros servicios que al final tienen impacto directo en la facturación y yo me llevo un porcentaje de ello. Al final estos son modelos de pricing. Luego tienes una especie de híbrido y luego tienes un fijo. Un híbrido es como el propio nombre dice, un modelo que combina variable más fijo. Entonces normalmente tiene un setup inicial y luego cobras en base al beneficio que le generas, que puede ser un híbrido a variable o puede ser un híbrido por objetivos. Es decir, yo puedo decirte que en cuanto llegue a este objetivo de facturación que te he prometido voy a cobrar esta otra parte del pago, o te puedo decir que me voy a llevar un 5% de todo el beneficio extra que le genera a tu negocio. Estos son modelos de pricing. Ahora, luego aquí tenemos diferentes modelos de entrega, que aquí es donde viene lo interesante de esto. Aquí también tenemos un modelo que es un Done for You, tenemos un Done with You, tenemos un híbrido. Al final, el Done with You no es un modelo de agencia, pero lo ponemos ahí como modelo de entrega. Done for You es un servicio de agencia. Simplemente a mí me pagas un fijo, ya puede ser recurrente o pago único, y yo te entrego un trabajo sin que te tengas que preocupar de nada y sin que te involucres en el proceso. Simplemente tendremos un par de llamadas, comunicación como cualquier agencia y ya está. Luego tenemos el Done with You, que es un modelo en el que yo te digo qué es lo que tienes que hacer, lo ejecutas, te doy revisión, te doy feedback, te doy acompañamiento, pero yo no hago nada. Tú lo haces aunque yo te digo que es exactamente lo que tienes que hacer. Y luego tenemos un híbrido, que en este caso, en base a este modelo, es que escalamos la agencia. Un híbrido es una especie de combinación entre Done for You y Done with You, como el propio nombre indica, que al final normalmente suele tener la siguiente estructura, o al menos así es como nosotros lo planificamos dentro de nuestro servicio. Tenemos un periodo inicial que es del primer mes y luego tenemos aquí los siguientes 2 meses. Al final esto se hace sobre todo en servicios que normalmente requieren de un setup inicial que es más complejo de realizar y que cuando haces ya ese trabajo de setup inicial todo empieza a rodar y a partir de ahí simplemente requiere de un mantenimiento que no hace falta que esté la persona que ha implementado y ha hecho ese setup para mantenerse. En este caso pongamos que yo tengo un servicio, ahora os voy a explicar exactamente cuál es el que hicimos dentro de esta agencia, pero pongamos que yo tengo un servicio de contenido en Instagram. Pues puede que yo pueda hacer un híbrido en el que directamente yo te saco todos los guiones, te hago el setup del perfil, te monto las automatizaciones en ManyChat para contactar a todas las personas que entran al ecosistema, no sé qué, no sé cuánto, y luego tengo estos 2 meses donde es un Done with You. Y aquí sería un Done for You. Entonces, una vez te dejo instalado eso, luego lo que hago es enseñarte
cómo puedes mantener el sistema que te he instalado. Entonces, lo que yo hago con esto, y el beneficio de este modelo híbrido, es que por esto te cobro un pago único. Y si te lo montas bien, después de aquí le puedes cobrar una recurrencia. Ahora te voy a explicar exactamente cómo lo hemos hecho, para tener lo mejor de los dos mundos. Al final, el híbrido lo que te permite es generar muchísimo más dinero al inicio. ¿Por qué? Porque por cobrar por un sistema que instalas, por ejemplo, en 3 meses, te puedo cobrar 9.000 euros, que es en este caso lo que nosotros cobramos en la agencia que ahora te voy a explicar. Y eso es algo que no podrías cobrar, por ejemplo, en una mensualidad de un servicio con un modelo de agencia. Y además luego te permite que al salir de estos 9.000 euros puedas seguir cobrando una recurrencia. Y en este caso es un modelo mucho más atractivo de cara a venderlo, porque es más atractivo que yo te diga que te voy a dejar un sistema instalado para que funcione una y otra vez y no tengas que mantener ni nada, porque yo ya he hecho la instalación por lo que va a funcionar y no tengo que cobrarte ninguna recurrencia, a que te diga que todos los meses me tienes que pagar algo. Y cuando luego yo te cobro la recurrencia, que en este caso en el híbrido, al pasar, por ejemplo, los 90 días le cobraríamos la recurrencia, ahí ya me la vas a pagar. ¿Por qué? Porque ya has visto en estos 90 días resultados. Entonces me he ganado tu confianza y luego te puedo vender una recurrencia. Pero de inicio lo vendemos como solamente un pago único. Te instalo el sistema y ya estaría. Entonces, primero te quería explicar los principales modelos, tanto a nivel de pricing como luego a nivel de entrega de servicio, que cada uno tiene sus pros y sus contras. Es decir, el Done4You es increíble porque te da un lifetime value que no te va a poder dar ninguno otro porque es un servicio recurrente. Todos los meses empiezas con una facturación base que te ha dado porque tienes clientes que te acumulan esa recurrencia. Luego tenemos el Done4You. Al final lo bueno que tiene es que la infraestructura que necesitas para entregar el servicio es muy pequeña por el simple hecho de que no lo haces tú, lo hace el cliente. Entonces tienes que tener buen equipo a nivel consultivo y demás para poder dar toda esa consultoría, pero una vez tienes el sistema montado es muy copiar, pegar, haz esto y ya está, y puedes cobrar también un fee fijo bastante alto. Y luego tenemos el modelo híbrido, que al final tiene los pros y los contras de los otros dos modelos. Es un modelo en el que necesitas cierta infraestructura para poder entregar esta parte Done4You del sistema, pero a la vez tiene los beneficios del ticket que puedes cobrar esto, también tiene los beneficios de la recurrencia que vas a cobrar luego y los beneficios que después del primer mes la infraestructura que necesitas para dar la entrega es muchísimo más pequeña, prácticamente es automático y no requiere de tu tiempo ni del de tu equipo. Entonces este es el modelo que en este caso hemos seleccionado, que ahora te quiero explicar cuál es el servicio y cuál es la agencia y exactamente por qué seleccionamos este servicio. Servicio. En este caso, esta agencia es una agencia de crecimiento en LinkedIn. LinkedIn. Sí, así como lo oyes. El servicio es muy sencillo. Posts orgánicos. Además de esto, creación de lead magnets. Proceso de ventas. / embudo. Déjame que te lo explique más en profundidad. Verás, yo he tenido una cuenta de LinkedIn que hace 2 años dimos con una especie de truco que ahora está muy de moda y seguramente si has entrado en LinkedIn te habrás encontrado con ello, de comenta una palabra y te mando X recurso. Algo que lleva muchos años de moda en Instagram, que se hace con ManyChat, pues esto se empezó a hacer en LinkedIn hace unos 2 años. Nosotros fuimos de los primeros en mi perfil en empezar a usar este tipo de publicaciones. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que literalmente el perfil reventó. Empezaron a llegar miles de nuevos contactos todas las semanas y miles de nuevos leads por semana. Lo que hicimos fue tratar de replicar lo que hicimos en nuestra cuenta en cuentas de un par de clientes con los que estábamos trabajando uno a uno y los resultados fueron exactamente los mismos que en mi propia cuenta. Simplemente con contenido orgánico, combinando publicaciones virales y, como digo, varios trucos en LinkedIn que si sabes cómo funciona el algoritmo, sabes cómo funcionan las publicaciones, puedes alcanzar muchísima gente de manera relativamente sencilla, pues gracias a esto pudimos explotar otras 2 cuentas en las que validamos que en cualquier nicho prácticamente con el mismo sistema, independientemente de que ya hayan pasado meses, este proceso sigue funcionando y entregando resultados una y otra vez. Y sin meter ni un solo euro en anuncios se pueden sacar miles de diferentes contactos. Entonces ahí se me ocurrió la idea de, oye, ¿y por qué no transformamos esto en una agencia de LinkedIn donde replicamos exactamente lo mismo que hemos hecho con mi perfil y con las de estos 2 clientes? Tenemos prueba social de sobra y tenemos pruebas reales de que esto funciona.
funciona y sigue funcionando porque está en mi propio perfil, y convertimos esto en una agencia donde simplemente replicamos lo que hemos hecho en mi perfil en otros perfiles y les hacemos prácticamente todo, es decir, las publicaciones. Al final esto es una especie de embudo donde se hacen publicaciones, reclaman un recurso, después de reclamar el recurso se les lleva a una landing, después de las landings se le contacta. ¿Por qué no creamos un sistema en el que nosotros les hacemos todo? Y creamos una agencia completamente basada en esta oferta. Es una oferta que puede entregar resultados ridículamente buenos en un tiempo muy corto, no necesita de mucho tiempo para funcionar como el resto de plataformas a nivel de orgánico, es algo que no requiere de inversión por parte del cliente, es algo que podemos vender muy fácil por la prueba social que tenemos y que al final la gente a la que le va a interesar y a la que le podemos vender, que al final es el avatar objetivo porque le podemos entregar resultados con este servicio, es gente que tiene dinero y que nos va a poder pagar un muy buen ticket. Entonces, por eso definimos este servicio de LinkedIn. Y cuando tenía el servicio de LinkedIn, ahí ya me puse a pensar, oye, ¿en qué modelo deberíamos vender este servicio? ¿Cuál es el mejor modelo para poder vender esto? Entonces ahí pensé, oye, ¿cuáles son la lista de todas las cosas que tengo que hacer para que esto funcione? Y a la hora de hacer la lista me pregunté sobre todo cómo podría simplificar al máximo la entrega de esto, es decir, tratar de eliminar todo el relleno. Cuando hice la lista me vinieron a la cabeza un montón de cosas, que si metemos un setter, que si hacemos este contenido, luego esto, que si no se queda el perfil, que si esto, y saqué una lista de decenas de diferentes cosas que el 80-90% de cosas que estaban en esa lista eran innecesarias. Y si me paraba a seleccionar 2 o 3 cosas de esta lista y pensar en cuáles son las cosas que entregan más del 80% de los resultados, me di cuenta de que no eran más que esas 2 o 3 cosas. Entonces lo que hice fue, ok, tenemos 3 cosas que haciendo estas 3 cosas, si el cliente tiene estas características, es imposible que no consigamos resultados. Entonces ahí me paré a pensar y dije, ok, ¿cuál es el mejor modelo para poder vender esto sin necesidad de mucha infraestructura? Porque aquí es algo muy importante, que esto también depende mucho del fundador de la agencia. Yo ya tenía una agencia en marcha, tenía otro negocio de consultoría, estaban generando mucho flujo de caja todos los meses y lo que no quería con esta agencia es que me quitase demasiado tiempo. Y sé que me quitase demasiado tiempo iba muy relacionado con qué modelo seleccionaba, porque si seleccionaba un modelo Done for You completamente, al final tendría muchos clientes recurrentes que al final sabía que con esta oferta no iba a ser complicado captar clientes. Y lo que iba a hacer es que necesite muchos copywriters y mucha gente todos los días preparando publicaciones, lo que significa encontrar a esta gente, entrenarla, hacerle el onboarding, gestionarla y cosas que en ese momento no me interesaban. Entonces pensé en cómo puedo mantener la infraestructura más pequeña posible y escalar esto a 100.000 euros al mes, que en parte eso es lo que me va a dar el beneficio, porque valoré con estos 3 modelos y hice una especie de previsión en el mejor, peor y escenario medio de cuál sería el margen de beneficio en caso de estar facturando 100.000 euros al mes. Valorándolo con un modelo Done for You me dio aproximadamente un margen de beneficio de más o menos un 60-70%. Valorándolo en un modelo Done with You me dio un margen de beneficio de más del 80-90%. Y valorando un modelo híbrido me daba un margen de alrededor de entre 70 a 80%. Entonces dije, realmente esto creo que es algo que si lo pasamos a un Done with You no funcionaría, porque esto es algo muy importante. A la hora de seleccionar el modelo, lo principal es qué es lo que le va a generar resultados más rápido al cliente. Y dentro de qué es lo que le va a generar resultados más rápidos al cliente, si hay algún modelo que le va a generar resultados a la misma velocidad, hay que seleccionar dentro de estos 2 modelos cuál es el que más nos interesa a nosotros. Entonces yo sabía que el Done with You, que yo le diga qué es lo que tienen que hacer al ser un sistema tan nuevo, en este caso de contenido en LinkedIn, les iba a ser complicado dar con la tecla para que esto funcione. Y había cosas que es muy complicado de explicar y sistematizar, que al final lo ves o no lo ves, que sabía que iba a ser complejo que pudiesen entender. Y si no lo entendían, no iban a sacar resultados. Entonces luego dije, ok, el Done for You y el híbrido son los 2 modelos que 100% sé que le van a dar resultados. Entonces ahí ya pensé, ¿cuál es el que más me interesa a mí? Y por el motivo que te acabo de explicar, a nivel de infraestructura y margen de beneficio que quería tener, di con que el modelo híbrido me iba a permitir conseguir los mismos resultados hasta
iba a ser más atractivo para los clientes porque es un pago único y al final, al ser contenido, no requiere de inversión para poder mantener este sistema, por lo que con un pago único iban a poder tener esto literalmente por años, y teníamos la prueba de que nuestro perfil había funcionado por años, y además, como digo, me permitiría tener un margen del 70-80%. Y fue por eso que seleccionamos el modelo híbrido, que, como digo, depende del servicio que habría elegido, depende de otro contexto, seguramente el modelo que habría seleccionado habría sido diferente. Ahora, ya tenemos el modelo seleccionado, tenemos el servicio seleccionado. Ahora hay que seleccionar una cosa muy importante. Al final es cómo vamos a vender esto, que es la promesa. ¿Cuál va a ser el ángulo desde el que vamos a estar vendiendo esto? ¿Cuál va a ser la promesa de resultados que vamos a hacer para poder vender esta oferta, que en este caso va con ese modelo híbrido? ¿Y cuál va a ser el nicho y la etapa del mercado específica a la que vamos a dirigir esta oferta? Pues bien, esto es un proceso relativamente largo y puede llegar a ser complejo para muchos porque seguramente no lo vayas a haber visto nunca explicado como ahora te voy a explicar. A la hora de diseñar una promesa, lo que yo me pregunto es lo siguiente. Lo primero, ¿quién es un perfil que pueda pagar mínimo 6.000 euros por esta oferta híbrida? Entonces, lo primero que me pregunto es, ok, ¿quién puede pagar lo que quiero cobrar por mis servicios? Y lo segundo que me pregunto es, dentro de todos estos que pueden pagar, ¿cuáles son las características que tiene que tener el tipo de cliente que necesito para conseguir resultados? Entonces, valorando el cuánto pueden pagar y qué necesitan tener para yo generarles resultados, ahí ya doy con la combinación de quién es mi cliente ideal. Que al final esto es muy sencillo. Lo que di es que aquí dentro de, digamos, el contenido en LinkedIn teníamos dos perfiles diferentes. Teníamos gente que vendía a B2B y teníamos gente que vendía a B2C. Estos eran los dos perfiles principales. Me di cuenta de que los que vendían a B2C no interesaban y era muy complicado por testeos que habíamos hecho conseguirles resultados. Entonces dimos con que eran los que vendían B2B. Y dentro de B2B me di cuenta de que había una característica que hacía que los clientes consiguieran resultados y que si esta característica no la tenían, era imposible que consiguieran resultados. Que al final, en este caso, es que esta característica es que lo que vendan sea de un interés muy amplio. Por ejemplo, nosotros, al aplicar este sistema, estábamos vendiendo para nuestra primera agencia un servicio de Facebook Ads. Al final, Facebook Ads es interesante para cualquiera. Una agencia se puede interesar por Facebook Ads, un e-commerce se puede interesar por Facebook Ads, cualquier otro tipo de negocio, un freelance se puede interesar por Facebook Ads. Al final son sobre todo nichos de intereses muy generales, cualquiera se puede llegar a interesar por eso. Por ejemplo, si tenemos al otro lado un negocio B2B que, por ejemplo, es un negocio que busca atraer gente con inmobiliarias, yo sé que para poder atraer gente que tiene negocios en el sector inmobiliario va a ser muy complicado porque no hay ningún contenido que yo pueda hacer relacionado con sector inmobiliario que sea lo suficientemente amplio como para que las publicaciones sean virales. En fin, esto es algo bastante más técnico del propio servicio que no te interesa, pero es para darte contexto sobre por qué hemos seleccionado y qué etapa del mercado exactamente hemos seleccionado. Entonces, habíamos seleccionado negocios B2B que la temática de su servicio, de lo que vendieran, fuese una temática general. Temática general. Que al final dimos con que los que tenían una temática general eran agencias de marketing o freelance. Estos son a los que les podemos generar resultados. Ahora que sabemos quiénes son los que les podemos generar resultados, vamos dentro de agencias y freelance, cuál es la gente que puede pagar mínimo 6.000 euros por un servicio híbrido. Al final, cualquiera de estos iba a conseguir retorno, porque si yo le genero 10.000 leads, por muy principiante que sea, tiene que ser muy malo llamando, contactando y demás como para no recuperar el dinero que ha invertido y además sabiendo que eso lo va a tener literalmente por años. Y además, como le dábamos el proceso de ventas, embudo y demás, esto era prácticamente imposible que no recuperase la inversión. Entonces aquí es que nos preguntamos, oye, ¿qué tiene que tener esta agencia o este freelance para poder pagar lo que yo cobro? Que en este caso son más de 6.000 euros. Entonces, pensándolo, me di cuenta de que si llega a ser un modelo Done for You donde cobro una recurrencia, que pongamos que aquí sería una recurrencia de más de 2.000 euros al mes, si llego a venderlo en Done for You, seguramente
la persona debería estar facturando más de 10.000 euros al mes para poder contratar mis servicios. ¿Por qué? Porque es una recurrencia de 2.000 euros al mes y necesitas estar ganando bastante más que eso como para que te compense seguir pagándome todos los meses. Ahora, al ser un pago único, literalmente dimos con que cualquiera podría pagarlo. Es decir, cualquiera va a tener ahorrados 6.000 euros y si no los tiene, estaría la opción de poder dividirlo en 2-3 pagos como máximo, porque es un pago único. Porque es una oferta de pago único. Entonces, es algo que cualquiera podría pagar, lo que hace que en parte por eso nos hayamos decantado por el modelo híbrido, lo que nos permitió ampliar muchísimo más el mercado y que prácticamente todas las agencias y todos los freelance fuesen nuestros clientes ideales. Entonces, ahora ya tenemos nuestro cliente ideal, que es gente que puede pagar lo que sé que necesito cobrar y es gente a la que sé que le puedo generar resultados una y otra vez sí o sí. Una vez tengo esto, ahora voy a desarrollar la promesa. Para desarrollar la promesa, que al final es la combinación entre qué te estoy prometiendo con la reversión del riesgo, con los dolores y un poco toda la mezcla, aquí lo que necesito saber es qué es lo que piensa esta gente. Es decir, dentro de agencias y freelance. Primero, ¿es gente que está en LinkedIn o es gente que no está en LinkedIn? ¿Cómo de consciente es sobre esta solución de aquí? Entonces, di con que nuestro cliente ideal realmente era alguien que no estaba en LinkedIn. Entonces, son agencias o freelance, no está en LinkedIn. Y aparte de no estar en LinkedIn, nos dimos cuenta de que esta gente también estaba muy harta de ver gente vendiéndole sistemas de anuncios y demás y que al final tenían que invertir en publicidad para captar clientes para su agencia. Entonces sabíamos que en este caso los dolores eran invertir en ads, clientes de muy baja calidad, es decir, cuando agendaban llamadas y hacían prospección en frío, la gente que les llegaba era no muy poco calificada, sino que la temperatura del lead era muy baja, es decir, tenía muy poca intención de compra porque ellos salían a buscar a los clientes y no el cliente les llegaba a ellos. Entonces, leads muy fríos y además tenían el dolor de, oye, es que no quiero estar creando contenido todo el día, contenido diario. Entonces, después de hacer esta lista de dolores, al final eran más dolores, pero lo quiero simplificar para que entiendas la lógica, aquí es que desarrollamos la promesa. Que al final la promesa es algo muy sencillo. Es literalmente decirle que le vas a dar todo lo contrario de lo que le han dado hasta ahora y que esto que le vas a dar va a eliminar todos los dolores que tiene. Ejemplo, en nuestro caso, esta promesa no voy a decir específicamente cuál era, pero para que entiendas, era una frase en la que se incluía, oye, te voy a instalar este sistema de contenido de LinkedIn que te va a generar este resultado, que el resultado iba basado en lo que sabíamos que mínimo le íbamos a generar a esta gente, que en este caso iba transformado en un KPI de llamadas agendadas que iban a recibir gracias a este sistema de LinkedIn. Al final tratamos de pasar esto a lo más cercano a la venta. Siempre que redactas una promesa, en vez de ser una promesa donde te digo no sé cuántos leads, vete al siguiente paso, no sé cuántas llamadas de venta. Y si puedes, hasta vete al siguiente paso en caso de que lo controles, no sé cuántas ventas. ¿Qué significa? No sé cuánta facturación. Cuanto más cercano a la venta sea el KPI que incluyes en la promesa, mejor va a funcionar siempre. Entonces, a lo que iba. La promesa incluía, dentro de la frase, que le íbamos a instalar este sistema para conseguir este resultado con este sistema de LinkedIn, que era un sistema que no requería de invertir ni un solo euro en anuncios. Además, le iban a llegar leads con alta intención de compra porque llegaban ellos al cliente y no el cliente salía a por ellos, y todo esto sin tener que estar creando contenido diario y pasar horas y horas creando el contenido, solamente dedicándole 1 hora a la semana. Ese era el mensaje y esa era la promesa, que una vez sabes cuál es el avatar, qué es lo que piensan, qué mensajes están recibiendo todos los días por anuncios de la competencia o de otra gente intentando venderles soluciones y qué es lo que quiere realmente esta gente, puedes diseñar una promesa que simplemente funciona. Obviamente, si tu oferta también es buena, y una buena promesa no se puede hacer si luego el servicio que estás dando no es bueno porque no vas a poder respaldar, en este caso, la garantía que vayas a añadir o cualquier otra cosa. Nosotros, como sabíamos que era un método increíble, pudimos hacer una garantía de resultados que al final le garantizaba una cantidad de leads en un espacio de tiempo, y si no lo conseguíamos simplemente se le devolvía el dinero, y sabíamos que si cumplía con estas características sí o sí íbamos a poder generarle este resultado. Algo importante que no he comentado, bueno, he nombrado un poco por encima, es el tema del precio. ¿Cuál era el precio exacto? ¿Cuál era la oferta? Muy sencillo. El precio exacto que empezamos a cobrar era de 9.000 euros pago único. Después de vender
un par entre 6 a 8.000 euros, nos dimos cuenta de que prácticamente cualquiera podía pagar 9.000 por ello. Entonces ahí es que nos pusimos un poco más exigentes con el tipo de agencias y freelance que metíamos, porque también sabíamos que si eran demasiados pequeños seguramente no tenían una oferta lo suficientemente buena ni un nicho muy definido como para que esto funcionara. Entonces ahí empezamos a filtrar por agencias y freelance que facturaban mínimo 5 o 10.000 euros al mes. Y es ahí que se fijó el fee de 9.000 euros, que a esto luego se le añadió una recurrencia, que no es una recurrencia que se mantenga de aquí en un Done for You. Realmente la recurrencia es de un Done with You, de seguir dándole apoyo y consultoría, donde aquí se le metió una recurrencia de entre 500 a 1.000 euros al mes. Que al final no es una locura, pero es algo que simplemente va sumando lifetime value. Obviamente el dinero principal se va a estar ganando aquí y con esto ya va a conseguir el resultado que le hemos prometido. A la hora de crear una oferta como esta tienes que entender una cosa, y es que una oferta se compone por 3 pilares principales. Que si alguno de los 3 pilares falla, simplemente la oferta es imposible que sea buena. Y para escalar una agencia como la que ahora te estoy compartiendo, al volumen al que te he dicho que la hemos escalado y en el tiempo en el que lo hemos escalado, necesitas sí o sí tener una oferta muy buena, o si no simplemente no va a funcionar. De hecho, todo lo que ahora te voy a compartir a nivel de adquisición y demás no habría funcionado si esta oferta no hubiese sido buena. De hecho, ha funcionado 1000 veces mejor porque no había nadie dentro de este nicho o con este servicio con una oferta tan buena como la nuestra, ni con los conocimientos de marketing y ventas que nosotros teníamos que venían gracias a que teníamos otra agencia que ya habíamos escalado esa facturación. Entonces sabíamos qué había que hacer para escalar y nos pudimos ahorrar toda la prueba y error. Entonces vamos con el triángulo de la buena oferta. Lo primero que necesitas es un buen precio. Al final necesitas cobrar un ticket mínimo de 2.000 euros al mes, o un ticket, en caso de ser un híbrido, de más de 6.000 euros. Si estos números no dan así y no puedes cobrar esto, significa que algo está fallando, ya sea de lo que estás ofreciendo, ya sea del tipo de cliente al que te estás dirigiendo, pero no puedes escalar una oferta si no cumple con esto, o al menos te va a ser muy complicado. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los clientes cuestan dinero y normalmente al escalar a más de 100.000 euros al mes vas a invertir en anuncios. Invertir en anuncios y captar clientes por anuncios no te puedes esperar que sea barato, y más si estás buscando clientes de buena calidad de verdad. Al final son clientes que te pueden costar de 500, 1.000, 2.000, 3.000 euros. Tienes que estar preparado para pagar lo que sea. Y no puedes pagar lo que sea si estás cobrando 500 euros al mes por tus servicios. Porque nada que el cliente te cueste más de 400, 500 euros, vas a perder dinero al inicio. Entonces no te puedes permitir eso. Mínimo buscamos tener este precio, que es con el que de verdad nos vamos a poder permitir pagar bien por un cliente. Aparte de tener un buen precio, buscamos también un buen cliente. ¿A qué me refiero con un buen cliente? Además de un buen precio, necesitamos un buen cliente que consiga buenos resultados. Esa es la base de todo. Por mucho que yo consiga clientes muy baratos o que el cliente me pague muchísimo, si no hay resultados, esto se cae. Mala reputación, no consigues testimonios, no tienes buen lifetime value porque la gente no renueva y todos esos problemas que seguramente ya te conozcas. Y el tercer pilar es un buen costo. Es decir, un buen costo por cliente. Si me da igual que el cliente me pague muchísimo, si luego el cliente me sale a 10 veces lo que el cliente me paga, que obviamente si cobras esto como mínimo es muy raro, muy malo, tienes que ser en marketing y ventas para que eso pase, pero en parte necesito que el cliente me salga a buen costo. ¿Para qué? Para que gane dinero al inicio y pueda reinvertir ese flujo de caja rápidamente en anuncios para poder seguir escalando de manera más agresiva. Sin eso, nada se sostiene y es muy complicado escalar con anuncios o con cualquier otro sistema de adquisición. Si una oferta cumple con estos 3 criterios, es una buena oferta. Y sí, que los clientes salgan a buen costo lo determina la oferta, porque cuando tú haces anuncios, haces adquisición por prospección en frío o cualquier otro sistema, lo que estás haciendo es muy sencillo, es poner la oferta delante de tu cliente ideal. Si la oferta es buena, va a haber un gran porcentaje de personas que respondan positivamente, agenden una llamada y te compren. Entonces no es que tengas un mensaje de marketing increíble, es que tu oferta es literalmente el mensaje de marketing. Si la oferta no es buena, nada a nivel de marketing va a funcionar. Por eso esto tiene impacto directo en el costo por cliente. Espera. Siento pararte el vídeo, pero quiero darte algo gratis. Si haces clic en el primer enlace de la descripción, conseguirás el plan de acción exacto a seguir para escalar tu agencia a más de 100.000 euros al mes. Además, si estás creando tu agencia y quieres conseguir tus primeros clientes en tiempo récord, haz clic en el segundo enlace para entrar a nuestro programa gratuito para conseguirlo. Y si ya tienes una agencia vendiendo y quieres escalar a múltiples 6 y 7 cifras de beneficio, haz clic en el tercer enlace para agendar una llamada estratégica con mi equipo.
Así que ahora sí, continuemos. Bien, ya te he explicado exactamente la oferta que hemos usado para escalar. Ahora lo que quiero hacer es explicarte cuáles son los sistemas de adquisición que usamos para meter, en este caso aproximadamente para escalar a unos 100.000 euros al mes, necesitábamos alrededor de unos 12 clientes, 12, 13 clientes, que es lo que hicimos para literalmente en el primer mes meter más de 13 clientes, no sé exactamente la cantidad, entre 13 a 15 clientes, en el primer mes, literalmente como un cliente cada 2 días aproximadamente que nos pague más de 8.000 euros. Entonces, vamos con los sistemas de adquisición. Dentro de la adquisición tenemos muchos diferentes sistemas que seguramente conozcas. Tenemos, por ejemplo, la prospección en frío, que dentro de la prospección tenemos prospección por email, por DMs en frío, en Instagram, LinkedIn y demás. Tenemos también, por ejemplo, cold calling, que son llamadas en frío. Luego aquí tenemos anuncios. Tenemos referidos. Y luego aquí hay muchos otros diferentes sistemas, como por ejemplo contenido y otros sistemas de adquisición. Pero estos son las cuatro categorías principales a nivel de sistemas de adquisición. Lo que hicimos fue sencillo. Lo escalamos, seleccionamos solamente un sistema de adquisición y un sistema dentro de este sistema de adquisición que ahora te voy a explicar, que en este caso fueron anuncios. ¿Por qué esta elección? Esto es muy importante. Esto no aplica para todos. Aquí se juntan dos cosas. Primero, la confianza de que esta oferta es una oferta ridículamente buena. Lo sabía desde el minuto 1 que era una oferta que la íbamos a poner en anuncios y el costo por llamada iba a ser ridículamente bajo, porque era una oferta increíble, a nivel de resultados, a nivel de promesa, a nivel de la etapa de mercado a la que íbamos, los dolores que tenía esta gente por la lógica con la que hemos diseñado esta oferta. Entonces sabía que esto, al ponerlo en anuncios, era imposible que no fuese rentable. De hecho, sabía que iba a ser más rentable que cualquier otro anuncio que hemos puesto en literalmente todos nuestros negocios. Entonces, por eso seleccioné eso. Y luego lo segundo, la barrera de entrada. Al final tengo otros negocios que me generan flujo de caja que puedo invertir en anuncios y me da igual perder 5, 10, 15.000 euros para validar la oferta, validar mensajes, saber que esto funciona, con tal de simplemente hacer funcionar ese sistema de adquisición. Que al final, en este punto, al tener ese flujo de caja, la decisión de qué sistema de adquisición seleccionar se basa en cuál es el sistema con mayor barrera de entrada. ¿Por qué? Porque si tiene mayor barrera de entrada significa que hay menos gente compitiendo dentro de este sistema de adquisición. Y como yo tengo flujo de caja que me entra por otras vías, sé que va a haber poca gente haciendo anuncios exactamente para esta oferta. Prácticamente nadie había. Y además, dentro de los que hacen anuncios, sé que va a haber prácticamente nadie o muy poca gente que pueda llegar a competir con la inversión que nosotros podemos hacer en anuncios y que no nos importa el retorno. Por lo que podemos pagar más que nadie por un cliente, podemos invertir lo que sea prácticamente y además somos mejores en anuncios que cualquiera que esté vendiendo eso, y eso lo sabía al 100% porque llevamos años literalmente haciendo anuncios, embudos de VSL, embudos de lead magnet, absolutamente todo lo he testeado en muchas diferentes ofertas con todos los modelos de precios y muchas cosas. Entonces sé que dentro del sector de agencia, para ese servicio en específico no había nadie que pudiese competir dentro de los embudos, anuncios y captar clientes más baratos que nosotros, por la combinación entre oferta, conocimiento sobre anuncios y en este caso la barrera de entrada. Es por eso que selecciona anuncios. Además, la pregunta aquí es muy sencilla. ¿Qué es lo más predecible, escalable y que va a requerir de menos infraestructura para poder llegar a esos 100.000 euros al mes? Sabía que prospección no era. ¿Por qué? Porque es un sistema de adquisición con una barrera de entrada muy baja, lo que significa que estoy compitiendo con gente muy principiante, lo que puede llegar a parecer bueno porque, ok, ellos son principiantes y yo ya tengo más conocimiento, por lo que voy a poder superarles muy fácil, pero al final, ¿para qué competir con principiantes cuando puedes no competir con nadie? Porque es un sistema de adquisición que no está explotado para esa oferta. Entonces no tenía sentido. Aparte que para poder llegar a más de 100.000 euros al mes enviando correos en frío, DMs y cold calling, debería necesitar una infraestructura en la que se envían miles y miles de mensajes todos los días, y crear esa infraestructura, gestionarla, ponerla a rodar y que funcione de verdad es mucho, mucho, mucho trabajo. Lo mismo con el contenido.
No es algo que me puede llevar a 100.000 euros al mes de un mes para otro. Imposible. Para funcionar el contenido que coja tracción dentro de este nuevo servicio, esta nueva oferta y para este nuevo público necesitaría mínimo 6-12 meses. Y muy complicado que después de 6-12 meses con nuevos canales de contenido pueda estar haciendo más de 100.000 euros al mes con el contenido. Y es que literalmente el ejemplo que ahora te estoy poniendo de oferta y los números que ahora te voy a explicar son todos sin marca dentro de lo que se está vendiendo, es decir, sin apalancarme la audiencia orgánica, sin mandar una secuencia de promoción a mi base de datos, nada. Es decir, de gente desconocida, convertirlos en clientes como cualquiera de vosotros podríais hacer con una nueva agencia sin ventajas. Entonces, tenemos la parte de contenido, ya he dicho que no, la parte de anuncios es la que hemos seleccionado y luego la parte de referidos. Al final esto sería apalancarme en gente que ya conozco, que son clientes en mi otra agencia, contactos y demás, que no le veía sentido, tampoco lo veo escalable y sí, me puede dar un pico de flujo de caja inicial, pero lo que yo necesito es un sistema de adquisición que apriete un botón y sé que me van a entrar clientes a este costo, que me van a pagar este dinero y que son este tipo de clientes a los que les voy a dar resultados. Y la única manera de conseguir esto es anuncios. La única manera también de regular cuántos clientes quiero que entren, literalmente, y la calidad de estos clientes. Entonces, ahí fue que seleccioné el sistema de anuncios. ¿Qué es lo que hice? Te lo voy a explicar de manera muy sencilla. Y la gente te va a intentar vender historias, que métodos mágicos, que embudos, no sé, que lo he probado absolutamente todo en todos mis negocios. He probado embudos low ticket, lead magnet, comunidades gratuitas, webinars de pago. Todo lo que te puedes imaginar. El embudo que hice inicial fue el embudo que literalmente nos explotó. Sabía que iba a funcionar y sabía que es el que mejor iba a funcionar y ahora te voy a explicar el porqué. Es un embudo muy, pero que muy sencillo. Anuncio, VSL, calendario y a llamada con un closer. Listo. Este es el embudo. Típico embudo de VSL, no tiene más complicación. ¿Por qué hice un embudo de VSL, por ejemplo, sin registro o sin un entrenamiento gratuito, no sé qué, no sé cuánto? ¿Y por qué este embudo tan simple? Sencillo, lo más simple es lo más sencillo de hacer funcionar al inicio. Además de que no he encontrado ningún embudo para escalar a más de 100.000 euros al mes tan rentable como este embudo y sobre todo la fase inicial. Aparte de que es el embudo que más fácil me iba a decir si la oferta que tenía funcionaba o no funcionaba. Porque literalmente la lógica de este embudo es decirle a tráfico frío a la gente cuál es mi oferta, cuál es mi promesa y por qué esto funciona. Y si la gente se fía, me va a agendar una llamada. Y si la gente no se fía, significa que la oferta no es buena o no tengo suficiente prueba social y no va a agendar una llamada. Entonces esta es la manera más rápida de verlo. Aparte de que es la manera más rápida con el ciclo de ventas más corto para convertir a alguien de desconocido a cliente. Porque te estoy diciendo, esta es mi oferta, así funciona, estos son los resultados que te va a dar, por esto funciona, aquí tienes pruebas, ¿te interesa? No te interesa. Por lo que el proceso de agenda a compra es muy corto. No tiene comparación con un embudo de lead magnet, con un embudo de webinar, no sé qué, no sé cuánto, que requieren de bastante más conocimiento para ser implementados y que sean rentables, que al final eso no me preocupa porque lo tenemos, pero sí que el tiempo que necesita para coger tracción es muchísimo mayor y aparte de eso es más complejo de optimizar para llegar al ROAS al que hemos llevado este embudo, que ahora te voy a explicar que es una completa locura y no tiene ningún tipo de sentido. Ahora, antes de nada te quiero explicar las piezas del embudo. Tenemos un anuncio. Literalmente son anuncios de oferta directa, son todos anuncios en vídeo y todos siguen exactamente la misma estructura. Es una estructura en la que lo primero que hacemos es llamar al cliente al que nos estamos dirigiendo, en este caso agencias. Atención, agencias de marketing y freelance facturando más de 5.000 euros al mes. Lo segundo que le decimos es la promesa. Te voy a instalar este sistema que te va a generar este resultado en este tiempo garantizado, aquí tienes pruebas. Ya está, ese es literalmente el anuncio. Nuestro anuncio es la promesa, porque la lógica de que un embudo funcione y de validar la oferta es, como te había dicho antes, poner nuestra oferta delante del cliente ideal. Si responde bien, la oferta es buena. Si no responde bien, la oferta no es buena. Que obviamente no es solo que responda bien, sino que el cliente sea de calidad y le entreguemos resultados y le podemos cobrar el ticket que buscamos porque tiene el dinero para pagarlo. Entonces, lo que hicimos fue hacer un anuncio como ese. Y luego lo que hicimos en el VSL fue muy sencillo. Al final aquí lo que hacemos es venderle el mecanismo. En el anuncio lo que hemos hecho es generarle curiosidad sobre un mecanismo único que ha generado este resultado con el que le podemos garantizar esto y aquí tiene pruebas de que esto funciona. Al final esto le genera curiosidad sobre cuál es ese mecanismo, por qué funciona y cómo funciona. Entonces luego en el VSL lo que hacemos es sencillo. Al final esta página es una página que tiene la siguiente estructura.
Tiene un vídeo en el medio, tiene un título arriba que es la promesa y luego aquí tiene un botón, que el botón le lleva a la siguiente página que es el calendario para agendar su llamada. Entonces el VSL, la estructura es simple, es una especie de estructura muy parecida a la del anuncio. Al final este anuncio, también para que entiendas, es un anuncio de 1 a 3 minutos. No es un anuncio de 20 segundos. Al final tenemos que nombrar todo lo que te acabo de decir. Sobre todo, normalmente en este anuncio lo que más suele demorarse es un poco la prueba social. Tienes que poner toda la prueba social posible. Si has trabajado con 7 clientes que has conseguido resultados increíbles, nombra a los 7 clientes y el resultado exacto que has conseguido. Da igual que se alarga. Eso es lo más importante de todo. Entonces, el VSL seguía una estructura muy parecida, que era de decirle, oye, si eres este avatar, al final has visto el anuncio por esto, continúa en este vídeo, si no, salte directamente de esta página, esta era mi promesa para ti, este es el mecanismo, estas son las pruebas, déjame que te explico en profundidad el mecanismo. Entonces el VSL era una especie de extensión del anuncio en la que en vez de generarle curiosidad sobre el mecanismo, se le explicaba en profundidad cuál era el mecanismo y por qué funcionaba. Aquí lo que buscamos es que entienda la lógica detrás de que esto funcione, porque si entiende la lógica no va a agendar una llamada solamente porque le interesa la promesa que le he hecho, que es que te garantizo no sé qué resultado. No es solamente eso, es porque realmente siente que lo que tenemos le puede ayudar. ¿Por qué? Porque ha entendido el mecanismo que hay detrás de todos estos resultados, que eso es lo más importante de todo. Es por eso que mucha gente es como, oye, solamente me están agendando llamada porque le he hecho una garantía de no sé qué, que luego ni pueden cumplir la gran mayoría porque no tiene sentido cómo han diseñado esa garantía. No es por eso. Entonces, lo que buscamos no es eso. Lo que buscamos es que compren porque realmente sienten que le podemos ayudar. Aparte de que si no, no va a ser un buen cliente. Entonces, para eso necesitamos un buen VSL que le venda correctamente el mecanismo. Que para que esto se pueda hacer, necesitas que el mecanismo sea realmente bueno. Que para que tu mecanismo único sea bueno, tu servicio tiene que ser increíble. Como en este caso lo era, en este caso era muy sencillo poder explicarle la lógica detrás del mecanismo. Y luego agendaba llamada en el calendario. Al agendar llamada en el calendario, nosotros filtrábamos por el criterio principal que determinaba si podía comprar o no, que era la facturación. Entonces aquí le poníamos diferentes rangos de facturación, de 0 a 10, de 10 a 25, de 25 a 50 y luego más de 50.000. Lo que hicimos es que si seleccionaba este rango, no le dejábamos avanzar con el siguiente paso, que era agendar su llamada. Por lo que no le estábamos mandando data al píxel de meta sobre gente que no estaba calificada y solamente le entrenábamos con gente que facturaba más de 10.000 euros al mes, para que cada vez el costo por llamada de personas que facturen más de 10.000 euros al mes sea más barato. Y luego de esta llamada ya directamente llegaba al closer que todas estaban calificadas porque estaban facturando mínimo 10.000 euros al mes. Ahora que entiendes el embudo, te quiero explicar los números que tuvo este embudo. Sé que va a sonar poco creíble y es por eso que después de explicarte los números que ha tenido, te voy a compartir en pantalla, estarás viendo un vídeo en pantalla de cómo es que es este resultado, compartiendo pantalla en el Ads Manager para que veas en tiempo real que esto es verdadero. De hecho, hasta te voy a poner un ejemplo del anuncio que hicimos. Entonces, aquí el anuncio que estábamos haciendo, obviamente el objetivo con el que optimizábamos a meta era agendar llamada. Y literalmente el costo por llamada que estábamos sacando nada más encender los anuncios, ojo, hablo de gente facturando más de 10.000 euros al mes con una agencia o en este caso siendo freelance, que ese es el criterio de calificación. Era el costo por llamada de 7 euros llamada calificada. Ten en cuenta que la media dentro de este sector está en unos 100 euros la llamada calificada. No es solo que sean 7 euros la llamada calificada, es que la tasa de asistencia era prácticamente del 100% porque la oferta era ridículamente buena. Mucha gente se confunde y piensa que la tasa de asistencia se determina por cómo de bueno es tu proceso de confirmación de llamadas. No, la persona si no asiste a tu llamada es porque sabe que tiene la llamada, simplemente no le interesa, ha perdido interés o siente que tiene que hacer algo más importante. Ahora, si de verdad es una oferta muy buena, esa persona no se va a perder ni de broma la llamada. Es por eso que la asistencia estaba tan alta. Teníamos 7 euros por llamada con gente facturando más de 10.000 euros al mes. Y no solo eso, sino que literalmente los primeros clientes empezaron a salir por 30, 40 euros el cliente. Hablo de clientes que pagan más de 9.000 euros. En este caso, los primeros estaban entre 6.000 a 9.000 euros pago único. Obviamente, esto luego se estabilizó más o menos en un costo por cliente de alrededor de 200-300 euros. Pero los primeros clientes, los primeros como 3, 4 clientes, se consiguieron por 30, 40 euros. No tienen ningún tipo de sentido. Ojo, hablo tráfico completamente frío. Gente que no nos conocía, no hablo de retargeting, de no sé qué, no sé cuánto. Gente que metíamos un anuncio, no nos conocía, ha visto nuestra oferta, le hemos vendido en llamada y hemos conseguido estos números. Luego de aquí, más o menos en la llamada de ventas, teníamos un cierre de alrededor del 30-40%.
Había gente que obviamente agendaba, descalificábamos y demás, por eso la bajada de 30, 40, 200, 300 euros luego por cliente, en este caso, pero literalmente más del 30-40% de las personas que asistían a llamada compraban. Y si no compraban era no porque no les interesaba, sino simplemente porque no les hacíamos el pitch, no les mostrábamos la oferta, porque no cumplían con el criterio que sabíamos que nosotros sabíamos que necesitaba tener para poder entregarles resultados con ese sistema. Que no suele ser lo común en una agencia, pero como era un sistema muy específico, nos teníamos que asegurar al 100% de que cumplía con todos los parámetros para poder entregarles resultados. He dado con un hack para viralizarme en LinkedIn que me ha dado más de 20.000 seguidores en 90 días, 4,5 millones de impresiones de post con más de 240.000 impresiones, más de 3.000 comentarios y lo más importante, más de 300 llamadas de venta cualificadas. Llevo 2 años con mi cuenta de LinkedIn y justo este día de aquí, en agosto, di con un hack de escalado que me hizo empezar a generar más de 30.000 impresiones todos los días con picos de hasta 100.000 y todo esto sin invertir ni un solo euro en anuncios. Puedes ver algunos de los posts, 1.000 likes, 3.000 comentarios, 3.600 comentarios, 3.600 comentarios y muchísimos más con miles y miles de comentarios. Y es que hacemos una publicación diaria que mínimo nos genera de 500 a 1.000 comentarios. Todo este tráfico lo llevamos a una landing page donde nos dejan nombre, email y teléfono. Y todo esto se acaba convirtiendo en llamadas de venta cualificadas. Y estas llamadas nos han dado días de más de 10.000 euros de facturación, clientes de 4.300 euros al mes, 3.000 euros al mes, otro día de 10.000 y clientes que nos pagan miles y miles de euros todos los meses. He compartido este secreto con solo 2 personas. El primero, Alejandro, que en la primera publicación ya hemos generado más de 1.300 clientes potenciales y varias llamadas de venta cualificadas. Y el segundo, Pablo, que en la primera publicación también hemos conseguido más de 1.000 clientes potenciales. Y es que si tienes un negocio B2B que vende un servicio o una oferta high ticket, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a postear en tu cuenta de LinkedIn durante un mes y te vamos a garantizar que la primera semana ya vamos a generar miles de clientes potenciales y llamadas agendadas en tu calendario. Si no lo conseguimos, no nos pagas absolutamente nada. Solo nos pagas por resultados. Literalmente confío demasiado en este sistema. Nos ha llevado a más de 20.000 seguidores y 15.000 clientes potenciales en 90 días. Algo importante aquí es que solo voy a coger a 10 personas de diferentes sectores. Sé que si cojo más esto va a dejar de funcionar, así que si te interesa ver si cualificas, haz clic en el botón de abajo y agenda una llamada gratuita. Ahora que has visto los resultados y el anuncio, vamos con el proceso de confirmación de llamadas porque esta también es una parte muy pero que muy clave. Bien, cuando alguien agenda llamada, lo que pasa es que llega a una página de gracias. Nosotros sabíamos que cuando alguien veía nuestra oferta, lo primero que era una oferta muy pero que muy atractiva porque justo atacaba los dolores que esta gente tenía, la promesa, los resultados, sin invertir en anuncios. Básicamente era una oferta muy buena, pero sabíamos que si le explicábamos esta oferta en profundidad y entendía la lógica detrás y que no había trampa detrás de esta oferta, prácticamente cualquiera compraría y se sentirían estúpidos si no comprarían esta oferta. Y si no hubiesen comprado esta oferta, se habrían sentido estúpidos. Entonces lo que hicimos fue tratar de adelantar la llamada de ventas y pasarlo a un formato de vídeo para que la llamada de ventas no fuese tan larga. Y ojo, esto venía por un problema principal. Nada más activar esto, honestamente yo no sabía que iban a salir llamadas de venta calificadas a 7 euros y clientes a 30 euros. No me lo esperaba, no me había pasado en la vida un costo por cliente tan bajo, pero me sorprendió. Y como me sorprendió, no estaba preparada la infraestructura como para poder soportar tanto volumen de llamadas. Entonces no teníamos el equipo de closers directamente para poder asignarse a esta nueva oferta y lo que pasó es que teníamos muchas llamadas agendadas, muy poca capacidad y no quería estar desperdiciando esta mina de oro literalmente, que metíamos 1 euro y se multiplicaba por 20-30 euros el euro que metíamos. Entonces yo lo que hice fue tratar de moldear un poco el proceso de ventas para que no dependiese tanto de un input humano para poder vender, sino que fuese lo más automático posible y que la llamada de ventas fuese muy corta, de 15-30 minutos solamente, para decirle cuál era el precio y ya está. Lo que nos iba a permitir coger fácilmente 2-3 veces más llamadas de venta en el mismo tiempo. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente. Creamos una página de gracias a la que llegaban nada más a agendar una llamada. Era una página de gracias con un título y aquí había un vídeo. Esto es lo más importante de todo. Básicamente, este vídeo lo que hacía era muy sencillo. Esta era una página muy improvisada, muy mínimo viable, pero que funcionó increíble. Este era un vídeo en el que lo que se le explicaba era simple. Este método funciona de esta manera. Ya lo sabes.
Ahora, te voy a explicar exactamente cómo funciona esto trabajando con nosotros. Es decir, la llamada de ventas con el closer al inicio, las primeras llamadas eran muy sencillas. Eran decirle, este es el proceso de entrega, es decir, así funcionan los tiempos, esta parte la hacemos nosotros, esta parte la haces tú, aquí conseguimos este resultado, puedes esperarte estos resultados en este tiempo, explicarle un poco el proceso de entrega. Porque prácticamente todos, al haber pasado por este VSL, sabían cómo funcionaba el mecanismo y al final habían comprado el mecanismo, sentían que realmente iba a funcionar y había suficientes pruebas para demostrarlo. Entonces lo que hicimos fue grabar un vídeo en el que se explicaba en profundidad cómo funcionaba la implementación de este mecanismo. Y ese modelo híbrido se explicaba cómo funcionaba, pero sin nombrar el precio. Entonces lo que se explicaba en este vídeo es, ok, esto funciona de esta manera, estos son los tiempos de trabajo, hacemos esto. Y básicamente todo lo que te acabo de explicar se explicaba dentro de este vídeo. Y luego debajo de este vídeo se compartían vídeos de caso de éxito sobre cómo lo habíamos ejecutado en el perfil. Es decir, aquí se explicaba cómo funcionaba el proceso de entrega para el cliente y luego aquí se mostraban ejemplos que eran vídeos que habíamos grabado específicos sobre nuestro perfil y estas dos personas que habíamos cogido para probar en ellas el método, y lo que hicimos fue grabar un vídeo explicando cómo se había implementado esto, el proceso exacto de entrega en cada uno de estos clientes. Entonces era como un ejemplo real y mucho más visual y no directamente teórico y con esquemas de cómo se implementa esto y los resultados en tiempo real y el tiempo en el que tardaron en generarse. Entonces con esto literalmente no necesitaban nada más para tomar la decisión de compra. Es imposible que tenga dudas sobre cómo funciona el proceso de trabajo, es imposible que tenga dudas sobre el mecanismo porque se lo hemos explicado absolutamente todo, es imposible que tenga dudas sobre la promesa y la garantía porque se lo ha explicado ahí, y es imposible que tenga dudas sobre cómo luce esto más bajado a tierra y con ejemplos reales porque habíamos grabado un vídeo por cada ejemplo real desglosando diferentes casos en diferentes nichos con diferentes servicios. Entonces, de aquí directamente asistía a la llamada y luego la llamada era muy sencillo. La llamada era literalmente, oye, ¿cuál es el precio? Algunos tenían algunas dudas de esto de aquí, de oye, ¿y qué pasa si pasa esto? O en este caso en mi nicho que aplicaría. Eran dudas que literalmente se resolvían en 5 minutos y prácticamente no quedaban objeciones. Ahora en esta llamada lo único que decían es ¿cuál es el precio? Y se le decía, el precio es de 9.000 euros. Al final, al haberle vendido tan bien el mecanismo único aquí, al haberle demostrado los resultados que se consiguen en el tiempo en el que se consiguen y con ejemplos reales, y al haber seleccionado un nicho en el que es muy fácil retornarles dinero porque nada que se cierren 3-4 clientes ya le ha retornado todo lo que ha costado esta implementación y lo van a tener literalmente por años, es bastante sencillo vender ese ticket. Entonces es muy sencillo que vean valor más que en este caso que 9.000 euros, entonces están dispuestos a pagarlo. Y así conseguimos que simplemente llegasen prevendidos a la llamada de ventas. Que obviamente para que lleguen prevendidos necesitamos que vean esta página de gracias y luego no se demore luego la llamada de ventas para explicarle todo otra vez y demás. Entonces aquí metimos una combinación de email, metimos una combinación de WhatsApp y llamada. Al final lo que hacíamos es muy sencillo. Se le enviaban un total de 4 o 5 correos antes de la llamada. Estos correos eran simplemente diciéndole para que tu llamada se confirme, y es muy importante antes de que asistas a tu llamada que veas esta página de aquí. Envíanos un correo de vuelta en cuanto hayas revisado la página. Le mandábamos exactamente lo mismo todos los días por WhatsApp y exactamente lo mismo le llamábamos para decírselo. En cuanto nos confirmaba que había revisado todo en profundidad, le preguntábamos por el canal por el que nos haya confirmado que ya ha podido revisar la página de gracias si le quedaba alguna duda sobre lo que ha estado revisando, para entonces adelantarnos a la llamada de ventas, incluso poder llegar a cerrarlo antes o eliminar todas las objeciones antes, para que luego la llamada sea el precio, y sobre todo la llamada de ventas, más que para solo el precio, estaba para cerrarle en llamada, es decir, que mande el pago en llamada y al final empezamos a trabajar ahí mismo, porque si luego se le dice el precio y demás, lo piensas, se atrasa demasiado el proceso de venta. Necesitábamos, ok, este es el precio, quieres arrancar directamente aquí, te decimos cuál es la cuenta bancaria o te damos el enlace de pago por tarjeta, compras y arrancamos con todo. Entonces este era el proceso para que lleguen, como decía, prevendidos a la llamada de ventas. ¿Cuál fue el siguiente paso? Empezamos a cerrar los primeros clientes, cerramos, me acuerdo, como en las primeras 2 semanas cerramos 75.000 euros en facturación, que prácticamente era todo cash collected, literalmente todo, es como no habíamos hecho ningún plan de pagos en nadie que había comprado porque veían tanto valor y era un perfil que tenía al final mínimo 5 o 10.000 euros de facturación mensual. Entonces, como no dábamos la opción de plan de pagos, encima como ya facturaban bastante, era muy sencillo poder venderles ese ticket pago único, sobre todo por la oferta. Obviamente le vendes cualquier otra cosa que no percibe tanto valor y no, pero lo que hicimos, resumido, fue
Vendimos como 3, 4 tickets, metimos 75.000 euros en las primeras 2 semanas y ahí llegamos al siguiente punto. Ok, es una oferta que nos está trayendo un cliente increíble que mucha gente desearía tener. Nos están saliendo clientes a un costo ridículos que parece literalmente mágico, parece falso los números que me aparecen en el Ads Manager y la cantidad de llamadas que estoy agendando. Y al final tengo una oferta que funciona y la gente confía en lo que le estoy vendiendo. Ahora lo que necesito es entregarle resultados, tener algo que me permite con una infraestructura muy pequeña poder entregar resultados a toda la gente que he metido. Aparte, tener un buen margen, que todos consigan resultados. Muy importante, porque al final también les he hecho un proceso de filtrado para que sepa que todos los que vayan a entrar van a conseguir resultados y que el método sirve para ellos. Y luego también que este proceso de entrega pueda soportar el volumen, o en este caso el ritmo, al que estoy metiendo clientes. Se estaban metiendo clientes todos los días. Necesito un proceso de entrega que me permita incorporar nuevos clientes todos los días sin que se rompa. Entonces fue ahí que desarrollamos el proceso de entrega de servicio. Esta sin duda la clave para poder entregar a tantos clientes en un lapso de tiempo tan corto, porque fue literalmente lanzar la oferta en la misma primera semana, primeros clientes cerrados, por lo que no hubieron meses de preparación para la entrega, no sé qué, fue literalmente pensar la oferta, la lanzamos muy mínimo viable. De hecho, en el anuncio que habrás visto te habrás dado cuenta de que es muy mínimo viable y empezó a funcionar y se empezaron a cerrar clientes. Entonces ahí fue como, ok, ¿cómo estructuramos todo esto con todo este volumen de clientes y con los que sé que vamos a generar por los números que estamos teniendo en el embudo para que nada falle, se consigan en todos resultados y sobre todo de esto podamos sacar un muy buen negocio? Entonces lo que hicimos fue lo siguiente, desglosamos el servicio en diferentes pasos. Entonces nos dimos cuenta de que para primero activar el método, pongamos que este es el punto de activación del método, necesitábamos tener ciertas cosas hechas. Por ejemplo, el perfil, los lead magnets, las landings. Con este setup inicial ya podíamos empezar a meter publicaciones. Entonces, lo que hicimos luego fue desglosar la siguiente fase de cuando tenemos esto hasta que se empieza a generar tracción y resultados. Entonces aquí creamos la primera ronda de publicaciones, luego la segunda ronda, luego la ronda 3 y demás. Entonces aquí nos dimos cuenta de que ya aproximadamente en un mes, aquí pongamos que son 30 días, ya conseguíamos resultados y que recuperen la inversión que habían hecho nosotros por el volumen de leads que habían conseguido captar en la ronda 4 de publicación antes de esta ronda de 4 de publicación. Pero sabíamos que cualquiera que llegue a la ronda 4 de publicación ya haya generado estos resultados. Algunos era ronda 1, otro ronda 2, otro ronda 3, otro ronda 4. Pero aquí ya ha recuperado el dinero. Entonces, sabíamos que a día 30 ya lo recuperaba. Ahora lo que hicimos fue, ok, tenemos 4 cosas, no hacemos más cosas, son 4 cosas las que necesitamos para generar resultados, que es esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Ahora, ¿cómo cada una de estas cosas las puedo llegar a automatizar o delegar? El primer paso es, oye, ¿esto se puede eliminar? No se puede eliminar nada de aquí porque justo la entrega se había diseñado eliminando todas las otras cosas innecesarias y aquí está lo esencial. Entonces esa posibilidad la descartamos. Ok, ¿qué se puede automatizar de todo lo que tenemos aquí? Porque esto ya es el primer mes. El primer mes coge tracción, luego a partir de aquí ya están los siguientes 90 días, que esto es Done With You, es acompañamiento, entonces esto no requiere de prácticamente infraestructura. Entonces vamos uno a uno a cada una de estas cosas y nos preguntamos, oye, ¿esto se puede automatizar? El setup del perfil. En este caso nos dimos cuenta de que sí se podía automatizar, pero no automatizar de doy un botón y ya está, pero podíamos tener plantillas de banners a nivel de copy, todo estructurado, un GPT para poder sacar todo este perfil. Entonces aquí lo que hicimos fue, ok, diseñamos una infraestructura con GPT para el copy del perfil, la sección de destacados de LinkedIn, todo esto, GPT y plantillas. Vamos con la siguiente tarea. Luego ahí tenemos la parte de los lead magnets. ¿Esto se puede automatizar? Pues sí, aquí lo que hicimos fue crear GPTs que en base al contenido que el cliente ya tenía y había publicado en otras redes sociales o información que nos daba en el onboarding, creábamos diferentes lead magnets para cada una de las partes dentro de lo que vendían, que al final iban de muchas diferentes temáticas para testear luego en estas 4 rondas de contenido. Entonces esto se automatizó por completo. Y luego teníamos el tema de las landings, que aquí también creamos plantillas.
No es una automatización de copiar-pegar, pero en parte es, ok, tengo la plantilla, lo único que tengo que es adaptar el copy al lead magnet que he preparado, que esto ya está automatizado, y ya está. Luego se configura la entrega y lo tengo todo listo para empezar a meter, en este caso, publicaciones y empezar a llevar tráfico a estos lead magnets, y ya está el proceso para entregar los lead magnets, está el lead magnet estructurado para que tenga buena conversión y todo. Entonces, esto se estructuró de una manera en la que era muy sencillo y era prácticamente automático, y cada cliente requería de más o menos unas 3-4 horas. Cada cliente, para hacer todo este setup inicial. Que al final no es muchísimo, teniendo en cuenta que pongamos que tenemos una persona, que es lo que teníamos al inicio, haciendo todas estas tareas. Que al final era una persona full time, lo que significa que podía meter hasta 2 nuevos clientes todos los días, porque 3-4 horas de setup por cada cliente, metiendo onboarding y demás, que había una llamada inicial. Esto requería más o menos, pues podría llegar a meter 2 clientes todos los días, como digo, que eso serían 10 clientes por semana, que 10 clientes por semana, teniendo en cuenta la facturación y el ticket que se vendía, eran unos 90.000 euros por semana, que no era la facturación que teníamos el primer mes ni a la que acabamos llegando. Entonces no necesitábamos más que literalmente una persona para, en este caso, soportar más de 100.000 euros en facturación. Que luego todos los demás gastos, porque esto mantuvo un margen de beneficio de más del 80% después de todos los demás gastos eran cuestión de anuncios, closers, comisión del 10% para los closers, gasto en anuncios, en este caso esta persona. Que, como digo, los gastos, como ves, son ridículamente bajos, no hay mucha infraestructura. Ahora, vamos a la siguiente parte. Sacar las publicaciones. Al final tenemos la base y aquí tenemos que sacar las publicaciones. Lo que hicimos fue crear también GPTs, en este caso era un GPT entrenado con todas las publicaciones que habíamos hecho en nuestro histórico, la lógica detrás de cada publicación, el formato, el ángulo, el copy, los hooks, todo, y con todos los otros, en este caso los otros 2 personas que habíamos cogido como clientes, y a partir de ahí lo empezamos a entrenar y actualizar semanalmente con todos los clientes que captamos. Entonces era un GPT que cada vez era más listo y tenía más data sobre qué funcionaba, qué no funcionaba, era cada vez más preciso, y el porcentaje de publicaciones virales que sacábamos para los clientes cada vez iba en aumento. Y realmente este era nuestro diferenciador, que teníamos mucha data de muchos diferentes perfiles, todos en el mismo sector, publicando en diferentes nichos, y sabíamos qué funcionaba y qué no funcionaba. Gracias a este GPT podíamos sacar literalmente copy en segundos. Para que te hagas la idea, cada ronda de publicación, que cada ronda de publicación es una semana, que en este caso eran 7 posts, 7 publicaciones, esto literalmente quitaba más o menos unos 20 minutos. Unos 20 minutos por semana, sacar todas las publicaciones de la semana por cada cliente. Entonces ahí hay que hacer un cálculo muy sencillo. Esto sería más o menos 1 hora al mes por cliente. En este caso pongamos que estamos cobrando, el ticket medio no era 9.000, es decir, 9.000 era lo que le acabamos vendiendo. El ticket medio calculo que estaba entre 7,5 a 8.000 euros por esta oferta. Entonces, en este caso, haciendo cálculos de 1 hora al mes, esto para facturar 100.000 euros al mes necesitábamos aproximadamente unos 15 clientes, pongamos. Llegamos a más de 125.000, entonces necesitábamos unos 15 clientes. 15 clientes significa en este caso 15 horas al mes, que es poquísimo, que es menos de 1 hora al día para redactar estas publicaciones. Que con esta persona sobraba, porque más o menos entre 3-4 horas el setup, no necesitábamos 2 setups por día, por lo que tenía tiempo de sobra para luego redactar las publicaciones de absolutamente todos. Y este era el proceso de entrega. ¿Puede parecer muy simple? Sí. ¿Por qué? Porque desde el inicio hemos diseñado el servicio tratando de simplificarlo lo máximo posible, porque sabíamos que solamente eran 2-3 cosas las que generaban resultados. Y es así exactamente en todos los servicios. Me da igual que vendas anuncios, vendas SEO, vendas contenido en Instagram, en todos los diferentes canales hay solamente 2-3 cosas en todos los servicios que son las que generan resultados. Quédate con esas y luego vete cada una de las partes cómo lo puedes automatizar. En parte aquí la ventaja es que no era algo recurrente, aunque lo podríamos haber llegado a mantener recurrente, aunque ahí sí que necesitaríamos más gente redactando copy y demás. Entonces con esto literalmente una persona, un closer, conseguimos escalarlo a más de 125.000, entre 100 a 125.000 en cuestión de un mes. Literalmente en un mes con la oferta. Nada más. Sin apalancarnos en la audiencia orgánica, sin hacer cosas que en este caso la gente normal no puede hacer porque no tiene esos recursos.
Nada de eso, literalmente un simple embudo, la primera versión del embudo, un sistema muy sencillo que sacamos en base a un cuello de botella que nos encontramos, que es que teníamos muchas llamadas y en este caso poca capacidad a nivel de ventas, y un proceso de entrega muy automatizado que, como la oferta era buena y el servicio en parte era muy bueno, el proceso de entrega también se podría simplificar mucho, de final generaba resultados una y otra vez. Y cada vez esto funcionaba mejor porque teníamos más data para alimentar estos GPTs y que la entrega fuese mejor y más prueba social para demostrar que el sistema que teníamos funciona, que ya era muy sencillo demostrarlo porque no hay mejor prueba social que la de mi propio perfil, que al final es como, ok, yo lo estoy haciendo. Al final aquí tienes la prueba exacta de todas las publicaciones, de cuánto dinero ha generado cada una y cómo es demostrable porque se ha hecho y lo hemos hecho también con otras dos personas, pues ya es prueba suficiente, pero aquí generábamos más prueba, cada vez el costo por llamada bajaba, aunque también como aumentábamos su inversión iba en aumento proporcionalmente. Luego tenemos el sistema de gracias, aquí seleccionamos este sistema de adquisición, literalmente no metimos ni un solo contenido, ni un solo vídeo de YouTube, ni un solo reel. No creamos absolutamente nada de contenido, de hecho hasta ni creamos una marca diferente, iba bajo el nombre de nuestra primera agencia porque no habíamos preparado esto con meses de antelación con otra marca, con no sé qué. Obviamente luego ya cuando lo lanzamos vimos cómo escaló, ahí ya le creamos marca diferente y lo pasamos a otro ecosistema, pero lo lanzamos, como digo, muy mínimo viable, que es lo que nos permitió pasar de esta idea a acción muy rápido, literalmente de una semana a otra pasé de, ok, esta oferta parece increíble, testémoslo, y la siguiente semana ya estaba lanzado en anuncios y como consejo eso es literalmente lo que hizo que pudiésemos generar esto. Si no se habría sido imposible porque seguramente como la gran mayoría me habría demorado 2-3 meses en pensar esto, en buscar el momento ideal, pero literalmente fue pensarlo, siguiente semana lanzado, lo ponemos a rodar, si funciona genial, si no funciona vemos si merece la pena iterar o no y ya está. Pero por lo menos en este caso pues ok, funcionó, había bastantes posibilidades, le tenía mucha confianza y explotó en cuestión de semanas. Entonces tampoco metimos aquí, al final los referidos sí acaban llegando, simplemente no nos apalancamos en gente que ya conocíamos para captar referidos, sino que captamos referidos de los propios clientes que habíamos medido la oferta, que al final al ver estos resultados los referidos entraban solos. Ahora había un problema con los referidos y es que mucha gente no quería referir por el simple hecho de que las personas que iban a referir sentían que iban a solapar su cuenta por el simple hecho de que podían vender a un mercado parecido, podían llegar a vender algo parecido. Entonces como lo veían como un método tan único de, ok, esto ha explotado, no me lo imaginaba ni aunque tuviese confianza en el método, es como, ok, no lo voy a compartir todavía, entonces se demoraba bastante hasta que nos referían clientes y tampoco hicimos prospección porque no tenía sentido teniendo en cuenta las métricas que en este caso tenían los anuncios. Y así es literalmente como creé una agencia y la escalé a más de 100.000 euros al mes para demostrar que esto no es suerte. Todo lo que has visto a lo largo de este vídeo es de manera muy simplificada, pero todo ha ido con un razonamiento muy lógico detrás, lo que me permitió ahorrarme muchísimos errores en el proceso y haberlo escalado tan rápido. Así que nada, espero que te haya aportado el valor. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres ver más contenido sobre cómo escalar tu agencia a más de 100.000 euros al mes, haz clic en el siguiente vídeo que te va a aparecer por aquí, que va a ser de un valor increíble.